El Barcelona ha aprendido, a la fuerza, a moverse de otra manera en el mercado. Ya no puede permitirse errores de planificación ni apuestas impulsivas. Cada operación debe responder a una lógica deportiva clara y a una viabilidad económica estricta. Y en ese contexto aparece con fuerza un nombre que, lejos de ser casual, responde exactamente a una necesidad estructural del equipo: Marco Senesi. No es un capricho. No es una reacción de última hora. El interés del Barcelona por el central argentino es el resultado de meses de análisis silencioso, de informes técnicos favorables y de una lectura muy concreta del momento que atraviesa la defensa azulgrana. Porque el problema no es solo la juventud de la zaga. El problema es el equilibrio. El Barcelona tiene talento defensivo emergente, pero necesita jerarquía. Necesita oficio. Necesita un central que entienda cuándo arriesgar y cuándo cerrar filas. Y ahí es donde Senesi encaja como una pieza mucho más importante de lo que parece a simple vista. Estamos hablando de un futbolista que ha madurado en una de las ligas más exigentes del mundo. La Premier League no perdona. Cada error se castiga. Cada desconexión se paga. Y Marco Senesi no solo ha sobrevivido, sino que se ha consolidado como uno de los centrales más regulares del campeonato inglés. Capitán, líder, referencia defensiva. Y eso no pasa desapercibido en Barcelona. La dirección deportiva valora especialmente dos aspectos de su perfil. El primero, su condición de central zurdo. Un detalle que parece menor, pero que es fundamental para un equipo que quiere volver a construir desde atrás con naturalidad. Salir jugando por izquierda sin forzar perfiles es una ventaja táctica enorme, especialmente en un sistema que exige precisión y lectura de espacios. El segundo aspecto es su inteligencia defensiva. Senesi no es un central de ida y vuelta constante. Es un defensor que anticipa, que mide, que ordena. Un jugador que sabe convivir con una defensa adelantada, algo imprescindible en el modelo del Barcelona. Su lectura de juego, su capacidad para corregir y su dominio del juego aéreo lo convierten en un perfil extremadamente fiable. Y hay un factor clave que convierte esta operación en una oportunidad real: su situación contractual. Marco Senesi termina contrato en Inglaterra. Eso abre una ventana que el Barcelona no suele desaprovechar cuando las condiciones deportivas acompañan. Incorporar a un central de este nivel sin pagar un traspaso elevado sería, directamente, una victoria estratégica para el club. Un golpe de mercado inteligente, alineado con la realidad económica actual. Evidentemente, el Barcelona no está solo en esta carrera. La Juventus ya ha mostrado interés. El club italiano también busca liderazgo defensivo y ve en Senesi a un candidato ideal para reconstruir su línea atrás. La competencia existe. Es real. Y no será sencilla. Pero aquí entra en juego otro elemento: el proyecto. El Barcelona puede ofrecer algo que otros clubes no siempre garantizan. Un contexto futbolístico donde el central no es solo un defensor, sino una pieza activa en la construcción del juego. Un entorno donde su perfil técnico puede potenciarse aún más. Y un escenario competitivo donde, si rinde, su figura puede crecer a nivel continental. Los informes internos del club destacan, además, su versatilidad. Senesi puede adaptarse tanto a una línea de 4 como a un sistema con 3 centrales. Puede convivir con perfiles jóvenes como Pau Cubarsí, aportando experiencia y calma. Puede ser titular o líder de rotación sin generar conflictos de jerarquía. Ese equilibrio es oro para un vestuario en transición. Durante su etapa en el Feyenoord ya había despertado interés en Can Barça, pero entonces se priorizaron otras operaciones. Hoy, el contexto es distinto. El Barcelona necesita rendimiento inmediato, no promesas eternas. Y Senesi ofrece eso: rendimiento desde el primer día. La gran pregunta es si el club será capaz de moverse con rapidez. Porque este tipo de oportunidades no esperan. Si el Barcelona duda, otros avanzan. Y en el mercado actual, llegar tarde suele ser sinónimo de perder. Desde el entorno del jugador se valora muy positivamente la opción azulgrana. Dar el salto a un aspirante real a la Champions League, con un estilo definido y un rol claro, es atractivo. Pero también existe la necesidad de claridad y seguridad deportiva. Nadie quiere un fichaje sin un plan concreto. Por eso, las próximas semanas serán decisivas. El Barcelona sabe que reforzar la defensa no es opcional. Es una obligación si quiere competir de verdad en Europa. Y Marco Senesi representa una solución realista, coherente y alineada con el momento del club. Ahora os pregunto vosotros, culés, ¿creéis que el Barcelona debería priorizar la llegada de un central experimentado como Senesi para acompañar a los jóvenes, o pensáis que el club debe seguir apostando exclusivamente por el crecimiento interno? Dejad vuestra opinión en los comentarios.
Este debate define el futuro inmediato del equipo. El Barcelona ha aprendido, a la fuerza, a moverse de otra manera en el mercado. Ya no puede permitirse errores de planificación ni apuestas impulsivas. Cada operación debe responder a una lógica deportiva clara y a una viabilidad económica estricta. Y en ese contexto aparece con fuerza un nombre que, lejos de ser casual, responde exactamente a una necesidad estructural del equipo: Marco Senesi. No es un capricho. No es una reacción de última hora. El interés del Barcelona por el central argentino es el resultado de meses de análisis silencioso, de informes técnicos favorables y de una lectura muy concreta del momento que atraviesa la defensa azulgrana. Porque el problema no es solo la juventud de la zaga. El problema es el equilibrio. El Barcelona tiene talento defensivo emergente, pero necesita jerarquía. Necesita oficio. Necesita un central que entienda cuándo arriesgar y cuándo cerrar filas. Y ahí es donde Senesi encaja como una pieza mucho más importante de lo que parece a simple vista. Estamos hablando de un futbolista que ha madurado en una de las ligas más exigentes del mundo. La Premier League no perdona. Cada error se castiga. Cada desconexión se paga. Y Marco Senesi no solo ha sobrevivido, sino que se ha consolidado como uno de los centrales más regulares del campeonato inglés. Capitán, líder, referencia defensiva. Y eso no pasa desapercibido en Barcelona. La dirección deportiva valora especialmente dos aspectos de su perfil. El primero, su condición de central zurdo. Un detalle que parece menor, pero que es fundamental para un equipo que quiere volver a construir desde atrás con naturalidad. Salir jugando por izquierda sin forzar perfiles es una ventaja táctica enorme, especialmente en un sistema que exige precisión y lectura de espacios. El segundo aspecto es su inteligencia defensiva. Senesi no es un central de ida y vuelta constante. Es un defensor que anticipa, que mide, que ordena. Un jugador que sabe convivir con una defensa adelantada, algo imprescindible en el modelo del Barcelona. Su lectura de juego, su capacidad para corregir y su dominio del juego aéreo lo convierten en un perfil extremadamente fiable. Y hay un factor clave que convierte esta operación en una oportunidad real: su situación contractual. Marco Senesi termina contrato en Inglaterra. Eso abre una ventana que el Barcelona no suele desaprovechar cuando las condiciones deportivas acompañan. Incorporar a un central de este nivel sin pagar un traspaso elevado sería, directamente, una victoria estratégica para el club. Un golpe de mercado inteligente, alineado con la realidad económica actual. Evidentemente, el Barcelona no está solo en esta carrera. La Juventus ya ha mostrado interés. El club italiano también busca liderazgo defensivo y ve en Senesi a un candidato ideal para reconstruir su línea atrás. La competencia existe. Es real. Y no será sencilla. Pero aquí entra en juego otro elemento: el proyecto. El Barcelona puede ofrecer algo que otros clubes no siempre garantizan. Un contexto futbolístico donde el central no es solo un defensor, sino una pieza activa en la construcción del juego. Un entorno donde su perfil técnico puede potenciarse aún más. Y un escenario competitivo donde, si rinde, su figura puede crecer a nivel continental. Los informes internos del club destacan, además, su versatilidad. Senesi puede adaptarse tanto a una línea de 4 como a un sistema con 3 centrales. Puede convivir con perfiles jóvenes como Pau Cubarsí, aportando experiencia y calma. Puede ser titular o líder de rotación sin generar conflictos de jerarquía. Ese equilibrio es oro para un vestuario en transición. Durante su etapa en el Feyenoord ya había despertado interés en Can Barça, pero entonces se priorizaron otras operaciones. Hoy, el contexto es distinto. El Barcelona necesita rendimiento inmediato, no promesas eternas. Y Senesi ofrece eso: rendimiento desde el primer día. La gran pregunta es si el club será capaz de moverse con rapidez. Porque este tipo de oportunidades no esperan. Si el Barcelona duda, otros avanzan. Y en el mercado actual, llegar tarde suele ser sinónimo de perder. Desde el entorno del jugador se valora muy positivamente la opción azulgrana. Dar el salto a un aspirante real a la Champions League, con un estilo definido y un rol claro, es atractivo. Pero también existe la necesidad de claridad y seguridad deportiva. Nadie quiere un fichaje sin un plan concreto. Por eso, las próximas semanas serán decisivas. El Barcelona sabe que reforzar la defensa no es opcional. Es una obligación si quiere competir de verdad en Europa. Y Marco Senesi representa una solución realista, coherente y alineada con el momento del club. Ahora os pregunto vosotros, culés, ¿creéis que el Barcelona debería priorizar la llegada de un central experimentado como Senesi para acompañar a los jóvenes, o pensáis que el club debe seguir apostando exclusivamente por el crecimiento interno?
Dejad vuestra opinión en los comentarios. Este debate define el futuro inmediato del equipo. Hay decisiones que definen una temporada. Otras, directamente, definen una era. Y el caso de Marc Casado empieza a moverse peligrosamente hacia esa segunda categoría. Porque no estamos hablando solo de un posible traspaso. Estamos hablando de identidad, de modelo, de coherencia interna y de la eterna tensión entre necesidad económica y convicción deportiva. El nombre de Marc Casado ya no se mueve en silencio. Ya no es un simple rumor de pasillo. El interés del Manchester United es firme, estructurado y responde a un plan muy concreto del club inglés. Y eso, en el contexto actual del Barcelona, es una señal de alarma que no puede ignorarse. Casado representa muchas cosas al mismo tiempo. Representa la cantera. Representa el mediocentro formado en casa. Representa el futbolista que entiende el juego desde la base, que sabe posicionarse, que interpreta los tiempos y que no necesita focos para rendir. Pero también representa una contradicción, un talento que no termina de encontrar continuidad en el primer equipo. Y esa falta de continuidad es el origen de todo. El Manchester United ha leído perfectamente la situación. Sabe que el Barcelona sigue condicionado por su realidad financiera. Sabe que hay futbolistas con cartel, pero sin rol estable. Y sabe que Casado encaja exactamente en el perfil que buscan para reconstruir su centro del campo. Joven, tácticamente disciplinado, con formación de élite y margen de crecimiento inmediato. En Old Trafford no lo ven como una apuesta. Lo ven como una pieza. El plan del club inglés es claro. Ofrecerle minutos. Protagonismo. Un rol definido desde el primer día. Algo que, a día de hoy, el Barcelona no puede garantizarle con la misma firmeza. Bajo el esquema de Hansi Flick, Casado ha tenido presencia, sí, pero intermitente. 9 titularidades en Liga no son suficientes para un futbolista que necesita ritmo, confianza y continuidad para consolidarse en la élite. Y el jugador lo sabe. Marc Casado siempre ha sido claro en su discurso. Su prioridad es triunfar en el Barcelona. Es el club de su vida. El escudo que ha defendido desde niño. Pero el fútbol profesional no se sostiene solo con sentimientos. Se sostiene con minutos. Con responsabilidades. Con confianza real del cuerpo técnico. Aquí es donde aparece la gran pregunta incómoda. ¿Confía de verdad el Barcelona en Marc Casado como pieza estructural del proyecto? Porque si la respuesta es sí, no puede permitirse seguir administrando su presencia de manera residual. Y si la respuesta es no, entonces debe asumir las consecuencias de dejarlo salir. Lo que no puede hacer el club es mantenerse en tierra de nadie, porque ahí es donde otros aprovechan. El Manchester United no está solo en esta carrera. El Atlético de Madrid también ha mostrado interés. Pero la diferencia es evidente. El músculo económico inglés, unido a la promesa de un rol central, coloca a los británicos en una posición de ventaja clara. Además, el perfil de Casado encaja en esa búsqueda constante de la Premier League por centrocampistas con inteligencia táctica y capacidad de adaptación. En el Barcelona, mientras tanto, el debate es interno. Por un lado, la necesidad de generar ingresos. Por otro, la urgencia de no vaciar el centro del campo de perfiles formados en casa. Porque no todos los talentos se compran. Algunos se construyen durante años. Casado no es un jugador espectacular en highlights virales. No vive del regate ni del gol. Vive del orden. Del posicionamiento. Del equilibrio. Es ese tipo de futbolista que solo se valora de verdad cuando no está. Cuando el equipo pierde control. Cuando el partido se rompe y nadie sabe cómo pausarlo. Y eso tiene un valor enorme. Los informes del Manchester United destacan precisamente eso. Su capacidad para interpretar el juego, su disciplina táctica, su fiabilidad en contextos exigentes. No lo ven como un suplente de rotación. Lo ven como un mediocentro con recorrido para asumir responsabilidades mayores en una liga física y vertiginosa. En Barcelona, el temor es evidente. Dejar marchar a Casado podría convertirse, a medio plazo, en otro caso incómodo de talento formado en casa que brilla lejos. Y la historia reciente del club está llena de ejemplos que hoy generan arrepentimiento. Pero también es cierto que el contexto no ayuda. La presión por resultados inmediatos, la necesidad de competir en Europa, la obligación de equilibrar cuentas. Todo empuja al club a tomar decisiones que, en otro escenario, serían impensables. El desenlace no será inmediato. Todo apunta a que la decisión se tomará una vez finalice la temporada. Cuando el cuerpo técnico defina su hoja de ruta. Cuando la directiva tenga claro cuánto necesita ingresar. Y cuando Casado tenga sobre la mesa una propuesta concreta que le garantice lo que hoy no tiene asegurado: continuidad. Mientras tanto,
El Manchester United espera. Observa. Presiona en silencio. Sabe que el tiempo juega a su favor cuando un jugador siente que su crecimiento se estanca. La pelota, una vez más, está en el tejado del Barcelona. Ahora os pregunto vosotros, culés. ¿Debe el club hacer un esfuerzo real por retener a Marc Casado y apostar por él como mediocentro de futuro, o creéis que una venta estratégica es inevitable dadas las circunstancias actuales? Leemos vuestros comentarios. Porque este debate no es menor. Es una cuestión de modelo.